La construcción de una planta de amoníaco en el puerto de Topolobampo ha generado la reacción de grupos ambientalistas, comunidades indígenas y pescadores de la región que aseguran que el proyecto representa una amenaza al ecosistema de la bahía y a sus actividades económicas. Para los promotores del proyecto, en cambio, con esta planta la región dejará de importar fertilizantes, bajarán los gastos de los productores agrícolas y se generarán más de 2.500 empleos. En 2013, Francisco Labastida Ochoa fue contratado por la empresa suiza alemana Proman para gestionar y promover la construcción de una planta de amoníaco en el puerto de Topolobampo. Su hijo, Labastida Gómez de la Torre, fungía en el gobierno estatal como director de proyectos estratégicos, en la más clara muestra de tráfico de influencias. Los grupos ambientalistas también han señalado que hay una serie de anomalías en las que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente ha incurrido, entre ellas apropiación de terrenos de zonas federales protegidas, el secado de manglares del sitio Ramsar y alteración del estudio de impacto ambiental. La construcción de dicha planta se encuentra bajo la mancha del tráfico de influencias, ya que los intereses llegan a personajes tanto políticos como empresariales, como Leovigildo Carranza, quien tiene gran participación como socio, Rubén Félix Hayes, los Labastida padre e hijo, el exgobernador Mario López Valdés, entre otros. Los gobiernos actuales se encuentran entrampados en tratar de llegar a una solución positiva para la construcción. Por su parte, sociedad, ambientalistas, sectores académicos, indígenas y activistas no darán un paso atrás en la lucha por evitar que se construya. El argumento: daño ecológico, devastación de ecosistemas y el enorme riesgo de accidente. Bienvenidos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos grabando acá en Culiacán, Sinaloa, esta mesa de análisis a la que le llamamos En Retrospectiva. Hoy vamos a tener un tema importante, un tema que tiene que ver con el norte de este estado, y es precisamente la planta de amoníaco que quieren construir en una bahía por el lado de Topolobampo. Hoy vamos a hablar de este tema y para ello les presento a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Siqueiros Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Y al ingeniero José Rosendo Castro, que nos acompaña. Él es una persona que ha estado firme en esto de esta planta, que no se construya donde dicen que se va a construir. Ahorita él nos va a decir cómo es esto. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a México, gracias. Pues sí, hay una planta de amoníaco que se quiere construir en el lado norte de este estado, precisamente ahí en Los Mochis, bueno, en lo que es Topolobampo, en la bahía de Oguira. Y déjeme platicarle nada más estos datos. Se quieren invertir $5,000 millones. Eso es por parte de una franquicia extranjera, y Gas y Petroquímica de Occidente, una empresa de acá local. 85% de los fertilizantes que ahorita se manejan en el país son importados. El gobierno del estado dice que sería la más moderna y segura del mundo. El empresario Rodolfo Elizondo importa 5,000 toneladas de fertilizantes y las revende aquí en el país. Dicen que él es uno de los que está detrás de que no se construya. El diputado panista y líder de Aquino, Gerardo Piña Avilés, amenaza inclusive, fíjese usted nada más, de darse un tiro si se construye esta planta de amoníaco. Y Tatiana Cloutier también ha señalado que detrás también está Labastida Ochoa, un exgobernador, quien dice que le pagan como asesor. Anteriormente había dicho que pues era inversionista y que él invitó a sus amigos Leovigildo Carranza y Rubén Félix Hayes. Es decir, hay toda una serie de datos que ahorita vamos a analizar aquí, porque es importante saber el por qué no se construya y también si es factible que se construya. ¿Qué es lo que va a pasar si esto se lleva a cabo? Y vamos a empezar precisamente con nuestro invitado, que yo creo que usted tiene al dedillo la información en este aspecto, ingeniero. Bien. ¿Qué es lo que está pasando allá? Te quiero dar las gracias, Bernardino, por darnos la oportunidad de visibilizar más este movimiento. Es un movimiento en defensa de un territorio.
y nos ayuda mucho esta mesa para tratar de aclarar esos puntos que parece ser que quieren politizar el movimiento. Has mencionado a un exdiputado, has mencionado a una actual diputada federal, has mencionado unos personajes de la política, y yo te puedo asegurar que este movimiento no es político, es un movimiento muy genuino, muy social, es un movimiento que... Aquí no se denomina. El movimiento Aquí No, a la planta de amoníaco, que no tiene una jerarquía, está representado ahí sectores productivos, indígenas, amas de casa, ejidatarios, y en un segundo círculo a un grupo de académicos e investigadores, ecologistas que se han sumado para apoyarlos a ellos. Realmente las acusaciones de que hay intereses políticos, intereses empresariales, por lo menos mi agrupación, que se sumó en el 2015 a esta problemática, queremos recordarle al público que la planta de amoníaco se autorizó en el 2014, sin conocimiento de la población. En el 2015 empezaron las primeras movilizaciones en contra de ella por parte de los pescadores que se vieron invadidos en su área, en sus permisos de pesca, y se ha ido extendiendo a las ONG de la ciudad de Los Mochis, a los ejidos colindantes, a los campos pesqueros, a las comunidades indígenas. Ahorita en el 2018 es cuando realmente estamos como colectivo, y hasta el momento, te digo, no hay ningún recurso empresarial. Creo que la persona que tú mencionas es un importador de granulados, de fertilizante granulado, y esta planta que consiguió una autorización en el 2014 es para producir amoníaco. Porque incluso esto de Rodolfo Elizondo, cuando lo mencionan que detrás de todo este movimiento podría estar él, yo no lo sé, por eso se lo pregunto. También Andrés Manuel en estas declaraciones que hace en las mañanas, también mencionó que él apoyaba la planta. Es importante precisar eso porque GPO, Gas y Petroquímica de Occidente, la empresa que está llevando a cabo el proyecto de la planta, lo ha utilizado una declaración de López Obrador diciendo que se está construyendo una planta. Así es. Han dicho que dio la aval, han dicho que dio el visto bueno, han dicho que apoya la planta, pero no, si ustedes leen la mañanera, él solamente cuando le tocan el tema del problema del amoníaco, de los fertilizantes en el país, él menciona que hay muchas plantas que están detenidas y hay algunas que se están construyendo, pero él no da el aval, no da el visto bueno, pero así lo quedó manejar la empresa. La empresa ha manejado de esa manera para ganar una campaña pública, en la opinión pública, en una futura posibilidad de una consulta. Perfecto, vamos a regresar ahorita con usted. Vamos con Ernesto Saldaña, porque tú, como siempre, Ernesto, pues haces la tarea, traes documentos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el aspecto ambiental? Creo que ahí tienes tú unos datos, me gustaría que nos lo comentaras. Primero quiero comentar que la información que tengo me la proporcionaron los compañeros que a lo mejor él conoce de la Alianza Ambientalista, el doctor Joel Retamosa, porque curiosamente yo hice una solicitud de información a Carlos Gandarilla, el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, y me contestó que él no tiene información de ningún aspecto ecológico. Entonces estos documentos, que son públicos por cierto, se han obtenido a través del tiempo por diferentes grupos ecologistas. Ahorita el señor los reconoció perfectamente, o sea que sí que él los domina, que él los tiene aquí. El señor Rosendo los tiene ya estudiados. Finalmente, podemos dividir el problema en tres puntos: la cuestión ecológica, la cuestión de ingeniería y la cuestión ya social o de negocios. Aquí tengo los estudios de la Semarnat, solamente son las conclusiones. Este estudio, son las conclusiones, es el estudio de riesgos, Bernardino, de riesgos industriales de la planta, y este es el estudio de impacto ambiental. En este estudio de riesgos, pues se habla por ejemplo, de reubicación de especies que pueden ser dañadas, como la iguana negra, de especies de aves, de impacto al mangle. Es un sitio Ramsar. Ramsar.
que hay que decirle a la gente qué es eso, ¿no? ¿Qué es un sitio Ramsar? Bueno, Ramsar es una ciudad en Irán. Sí. En Irán, que es como Acapulco, así un sitio. Y ahí se firmó un tratado en 1970 para la protección de las zonas costeras. Entonces México fue firmante. A nivel mundial. México fue firmante de ese tratado, pero para poder identificar qué zona es viable y qué no, se tiene que hacer una zonificación. ¿Sí? Entonces, esa área de la bahía de Ohuira, para no pronunciarla mal, como dicen, Bahía Esperanza, fue zonificado y en el año 2009 fue declarado sitio Ramsar. O sea, quiere decir que hay ahí, por ejemplo, las 3 especies de mangle tropical, que es Rhizophora mangle, Avicennia germinas, Laguncularia racemosa. ¿Y cuál es la importancia de los manglares? Los manglares son guarderías de la mayoría de las especies marinas y también de especies viales y de algunas especies que son mixtas. Exactamente, son verdaderos exportadores tanto de materia prima como de sales minerales hacia otros ecosistemas. O sea, proveen de materia prima a otros ecosistemas que carecen de ella, la van transportando por diferentes mecanismos, ya sean del aire, del agua, de la tierra. Entonces, finalmente, un sitio que tiene tanta importancia, por ejemplo, nomás por poner un ejemplo, el ciclo de vida del camarón no se completa si no existen manglares. Si ustedes van al sur del país, allá por Guerrero, por Oaxaca, ahí casi no hay manglares, por lo tanto no hay camarón. Los manglares empiezan de la mitad de Nayarit hacia el norte, lo que es la parte norte de Nayarit, Sinaloa, Sonora, las lagunas costeras, y aquí es donde tenemos camarones. Entonces, una especie que la gente dice, el camarón es en Sinaloa, o sea, identifica al camarón en este estado. El ciclo de vida del camarón depende íntimamente de las lagunas costeras y de los manglares. Ahorita regresamos. Es muy exacto lo que dice Ernesto, que tiene varios discursos. O sea, podemos hablar del tema ambiental, lo que estás tú mencionando, pero no hay que perder de vista que el tema ambiental es muy serio, tanto como para dejárselo solo a los ambientalistas. Tenemos que intervenir varias personas. Lo digo una experiencia que nosotros nos conformamos con un grupo ecológico aquí en Culiacán, y trabajamos en las tierras de San Ignacio, donde están los ciclos de despoblamiento, de desplazamiento, de narcotráfico, y nos damos cuenta que los ecosistemas más amenazados tienen dueño. De pronto nos encontramos que existen comunidades marginadas que son los dueños de los bosques. Lo mismo pasa en ese sitio de Ramsar. En ese sitio de Ramsar no solamente hay delfines, tortugas, muchas especies amenazadas. Aves marinas. Hay personas también, hay comunidades de pescadores que suman, según la misma empresa, 4,000 pescadores en tiempo de camarón. Un camarón café, que ellos no tienen planes para repoblar, sino solamente el camarón azul. Y que es una fuente de trabajo, de ingresos, que no se comparan con lo que va a ofrecer la planta. 144 empleos tecnificados. Así es. Y unos empleos de 800 en promedio anual durante los años de construcción. Van a destruir fuentes de trabajo. Aparte, se dice que el capital es extranjero y también la ganancia sería llevada al extranjero. Eso... Así es, o sea, ellos van a producir según 800,000 toneladas. Sinaloa, Sonora y Chihuahua son donde requieren unas 200, 300,000. Las demás se van de exportación. Es un mundo de amoníaco que piensan hacer. Pero como dices tú, el capital es el que se va a quedar con estas utilidades. Y el beneficio económico está poniendo en riesgo la actual fuente de sustento de 4,000 pescadores que ellos mismos reconocen que existen ahí. No es un tema nada más ambiental, es un tema también de social y es un tema y cultural también. Y es un tema mucho de riesgo. Están produciendo no cualquier cosa, están produciendo amoníaco, no fertilizante. Que es un peligro también. Y ellos, yo creo que en los documentos que trae Saldaña van a hacerte ver que la cantidad de amoníaco que van a producir sí ponen en riesgo a las comunidades aldeñanas. Alejandro, vemos otra vez una de las partes, la política. Se empieza a desvirtuar y que aparece Leobi Carranza, aparece Rubén Jáez, aparece La Bastida, y aparecen todos estos intereses políticos que siempre son los que manejan el dinero, ya sea extranjero o local, y que siempre pasan por ahí las influencias para poner algo o quitarlo de alguna u otra forma. En este aspecto, otra vez la política metiendo mano a algo que es bueno o no es bueno para Sinaloa. En efecto, mira, si esto
estuviera regido en estos momentos por los ordenamientos internacionales en materia de cuidado del ambiente, de ecología, si estuvieran también haciéndole caso a los organismos internacionales en la materia, incluso a los nacionales que también existen, pues ya no estuviera esta polémica, ¿no? Ya se hubiera ordenado que la obra, que la construcción de la planta fuera totalmente desechada, detenida, pero sin embargo recordemos que aquí el gran impulsor de esto es el exgobernador y exsecretario de Energía, Francisco Labastida Ochoa, que vino e hizo un planteamiento al cual le abrió la puerta el entonces gobernador Mario López Valdés, y empezaron a ver ahí un negocio de esos que ven los políticos y de esos negocios que exactamente no dejan ninguna utilidad social ni económica a las comunidades o al municipio de Ahome, el norte del estado, sino que le dejan beneficios nada más a un grupito aquí de políticos, a un grupito de empresarios. Y extrañamente, cuando esto se plantea y luego se viene todo este movimiento social que encabeza el Consejo Ciudadano de Ecología, se retiran algunos. Por ejemplo, el IOBI se retiró, públicamente se retiró. Aunque en los documentos oficiales no lo conocemos. Aparece todavía, ¿sí? Pero porque según él tiene una inversión por ahí del 40 o 50%. Sí. Bueno, yo aquí tengo el acta de cuando la empresa Gas del Pacífico se constituyó, bueno, y aquí viene el nombre, y la que compró los Gas y Petroquímica de Occidente, perdón, sí. Y aquí viene el nombre, Leovigildo Carranza Beltrán. Bueno, yo lo que hago referencia es que cuando estaba la polémica muy fuerte de esto, cuando algunos medios de comunicación estaban publicando, estaban criticando todo este enredo político, económico y no sé qué más, Leovi dijo, yo me retiro mi participación en estas cosas, ¿no? Incluso el Grupo Ceres también se ha mantenido al margen, ¿no? Y es el Grupo de Elizondo también. Es el Grupo de Elizondo. Entonces, pero ¿qué estamos viendo, no? Yo creo que ahorita lo que me llama mucho la atención es que un nuevo gobierno, y que ya conoce el asunto, y al que ya les pusieron directamente y que recientemente estuvo en esa zona y dijo, vamos a revisar el caso, que no esté dando una respuesta en estos momentos contundente, no a la planta de amoníaco. Alejandro, yo te puedo decir que este gobierno se está haciendo su tarea. Ellos realmente, en el último mes hemos recibido la visita de una representante de Olga Sánchez Cordero, del secretario de Gobernación. Hemos sido citados en el Palacio de Gobierno del Estado, hemos hablado con Quirino. O sea, realmente les dejó tarea. López Obrador les pidió que de cada quien una postura, una información exacta. Ingeniero, entonces se está haciendo un estudio sobre la planta, y sabemos también que el nuevo secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, solicitaron minutas a los directores del área para tener toda la información. Es importante para el gobierno estatal y para el gobierno federal que se construya. No, es importante ellos saber si el proceso se ha llevado en orden. Sé que están haciendo los estudios que se ordenaron. Lo que digo que lo que me llama la atención es que no haya en estos momentos una decisión ya en ese sentido. Es que también hay un proceso, sí, hay un proceso judicial. Vamos a hablar. En este caso, pues yo creo que te queda a ti todo lo que es esto de la legalidad en esto, abogado. Estamos viendo que hay diferentes formas de percibir lo que es la legalidad, pero hay una manera de aplicar la ley, ¿no? Debe de ser la que rija si es viable o no es viable, y qué en tanto se está violando algún tipo de legalidad, ¿no? Sí, mira, lo que yo voy a decir lo baso en que estoy muy cercano a lo que es la Administración Pública Federal como parte de Morena, y parte también de la agrupación de redes ciudadanas de la Cuarta Transformación. Existe un expediente ante el gobierno federal que se está integrando con el propósito de lograr que ese problema se resuelva, ¿no? Se están haciendo las investigaciones, tú lo estás adelantando, has tenido acercamiento con distintas personas que representan algunas instituciones, y todo está encaminado a eso, ¿no? Yo estoy seguro, confío mucho en que el nuevo gobierno no va a permitir el daño ni a la naturaleza ni a la economía de la gente que vive en ese sector. En este caso podemos hablar de los pescadores, y mucho menos poner en riesgo la salud pública de la gente que tiene más cercanía a esa bahía.
Sé que también el temor de los inversionistas es muy grande porque tienen, creo, más de 5 años invirtiendo ahí mucho dinero. Y hay intereses internacionales. Sí, sin embargo, también hay que ver que eso fue, más que nada, tráfico de influencias. No sabemos si hubo también utilización de recursos públicos, porque todo eso se empezó a manejar en el otro régimen, pues en el régimen anterior, y bajo la sombra de personajes como Francisco Labastida, que ha estado impulsando ese proyecto, y su hijo que está Malova, y luego proyectos estratégicos, Panchito Labastida. Entonces, claro, yo sí confío en que esta investigación que está haciendo el gobierno federal puede llegar a concluir con la clausura definitiva, así como se hizo con el aeropuerto de Texcoco. Sí, le da su voto de confianza. Sí, yo sí se lo doy porque es muy evidente. Y están todas las formas para que pase yo eso. estuve en Los Mochis cuando vino últimamente el presidente. Bueno, yo en lo personal no doy un voto de confianza. Y el acercamiento pero sí agradezco los atendió, no los atendió. Cuando vino AMLO a Los Mochis, hubo grupos ahí. No le quedó más que atendernos. No, pero yo no me digo si los atendió. Yo digo, ¿los atendió o no los atendió? Yo lo que digo es... Hay que confiar en el resultado. Que se ha documentado ya suficientemente que esto es un riesgo, que esto ataca los estándares ecológicos, la clasificación Ramsar, que ataca todo, ya se ha demostrado. Se han hecho reportajes muy grandes, fuertes, ya exponiendo la realidad cuál es, el tráfico de influencia y todo eso. Entonces, vamos a hacer otro estudio, vamos a hacer otra consulta. El estudio es nuevo, ¿no? El estudio es de este porque está entrando un gobierno nuevo. A eso se refiere. A eso se refiere. Están integrando. Agradecemos que se sume, pero aún así no podemos confiar en ellos. O sea, hay pugnas internas dentro de Morena. Vemos nosotros que por un lado caminan los senadores, por otro lado caminan los diputados, por otro lado caminan el delegado, superdelegado Jaime Montes. Que lo tienen allá, ¿no? Sabemos nosotros que no podemos dejarnos llevar por las pugnas internas de ellos. Ahora, por eso hemos tratado también de llevar esto a tribunales, que confiamos en el Estado de Derecho. Ustedes han estado metiendo también... Queremos aclarar ese asunto. Es muy importante la situación de los amparos. O sea, tenemos actualmente violados no solamente un tratado internacional ambiental, que es el Tratado Ramsar, sino tratados de la Organización Internacional del Trabajo, la de la obligada consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Recordemos que es un territorio indígena. Entonces, ellos deben haber consultado para poder otorgar la manifestación de impacto ambiental. Deben haber consultado a los pueblos indígenas. Entonces, hay amparos que son por falta de consulta indígena. Son aproximadamente 3 amparos: Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas. Esos los tienen 2 juzgados. Y tenemos suspensión definitiva en 2 de ellos. O sea, la planta no puede operar porque 2 de esos amparos recibieron la suspensión provisional y luego la suspensión definitiva. ¿En qué etapa se encuentran esos 2 amparos? El juicio va a durar varios meses, pero actualmente ellos ya obtuvieron la suspensión definitiva, les ordenaron a la planta que no construyera ni operara. Y tenemos aparte amparos por daño ambiental. Esos son los que más me gustan a mí, porque son amparos que se van al fondo. Lo otro vamos a suponer que es solamente un trámite burocrático que no les pidieron consulta. Pero el amparo por daño ambiental, ahí argumentamos todos los impactos que va a ocasionar la planta. Así es. Esos amparos nos acaban de otorgar uno el día de ayer a una comunidad pesquera, le otorgaron la suspensión definitiva y me gustó mucho porque el juez que le otorgó es el juez del séptimo, un juez muy protagónico, fue el que detuvo la importación de garbanzo a este país. Muy bien, ese juez del séptimo la semana pasada levantó la suspensión a favor de la planta que tenía elegido el Muellecito. El ejido El Muellecito es un ejido que interpuso un amparo, pero está secuestrado por GPO. Lo llevaron a Trinidad y Tobago, a los ejidatarios, al abogado que nos representaba también lo llevaron de paseo y regresaron después de ese viaje transformados. No se desisten completamente, pero ellos tienen el control del amparo, ellos no argumentan y no nos permiten a nosotros argumentar. Entonces el juez levantó la suspensión, pero en donde sí podemos argumentar, ahí les decretó una nueva suspensión por daño ambiental. Mira, Rosendo, yo creo que aquí las normas nacionales y las normas internacionales prohíben que se construya esa planta de amoníaco. Así de sencillo. Y te lo aseguro, Redes Ciudadanas de la Cuarta Transformación se suma a la no operación y a la clausura definitiva de esa obra. Que es lo mismo que estamos buscando. Exactamente. Aquí el punto fundamental donde se empezó a crear la controversia, y cito el resumen de las conclusiones de la Semarnat. Y aclaro, cuando Peña Nieto era presidente de la República, hay que aclararlo. ¿Qué es lo que va a checar el gobierno federal si estos estudios realmente? Y otro gobierno entra. Dice,
La planta de producción de amoníaco, estoy leyendo textualmente, en Topolobampo, Sinaloa, se considera una empresa de alto riesgo, lo dice el estudio, por la cantidad de almacenamiento de anhídrido de amoníaco, 75,000 toneladas al año. Sin embargo, debido a todos los sistemas y dispositivos de seguridad y a las empresas de capacitación y simulacros, se puede calificar de empresa segura. Eso dijo la Semarnat en el 2014, siempre y cuando mantengan los equipos en óptimas condiciones y den seguimiento a los programas de seguridad y mantenimiento y medio ambiente. Y añade, para el caso del amonioducto y el gaseoducto que se requiere para operar la planta, como se mencionó anteriormente, se obtuvo un riesgo alto. Para disminuir dicho riesgo se considerará, y le pone una serie de consideraciones. Aquí el punto es, y muchos ecologistas están de acuerdo, están diciendo eso, es que la planta opera con agua para enfriar la maquinaria que tiene ahí. El agua la obtiene el mar y la va a regresar al mar. Entonces parece que estos estudios no tienen contemplado el impacto de esos desechos del agua que va a procesar allá adentro y luego después la va a desechar. Entonces aquí debe ser una decisión totalmente técnica, Bernardino. Por eso la Presidencia de la República tiene que volver a hacer estos estudios, tiene que volver a hacer, y la decisión tiene que ser técnica. A mí lo que me impresiona más, y lo que ya conoce aquí el ingeniero Rosendo, es este asunto, y quiero que lo vea la gente, el caso de una fuga de amoníaco. ¿Cuál es el área potencialmente dañina, digamos, el núcleo donde puede matar gente y donde puede afectar lo que le llaman la zona buffer? Y si te das cuenta, se engloba por casi toda la ciudad de Los Mochis, hasta allá llegaría. Entonces, ya se han dado situaciones. Ya se puede dar situación. Entonces, ese riesgo latente en esa zona donde existe alta población, están las comunidades pesqueras, que ahí el daño puede ser fatal y puede ser daños parciales hasta la ciudad de Los Mochis, es lo que puede causar preocupación. Finalmente, te puedo decir una cosa, y yo creo que todos van a coincidir aquí: ¿hace falta que en México haya plantas de amoníaco y de fertilizantes para la urea y otro? Sí hace falta. Pues según hay algunas que te están... Pero no ahí. Pero no ahí. Eso era lo que iba. Porque se dice que no es que estén en contra de en sí la planta que se construya, sino el lugar donde se está construyendo. ¿Esto es cierto? Así es que estamos hablando de una laguna muy somera, solamente de 3 metros de profundidad. ¿Pero ustedes han propuesto algún otro lugar para que se construya? Eso ya corresponde a los técnicos de GPO, pero ellos llevaron a los ejidatarios, a los pescadores a visitar Trinidad y Tobago, donde la planta que ellos tienen de amoníaco está a mar abierto. Aquí es una bahía cerrada, casi donde tardan meses en salir los contaminantes que lleguen a caer en la bahía. Es la muerte de la bahía construir ahí, y aparte sumarles un muelle que se tiene que estar dragando, y al momento de dragar van a levantar, a suspender todos los metales pesados que nuestros distritos de riego de Sinaloa descargan en esa zona. O sea, realmente en ese lugar no es el indicado. Sí. Y sobre la planta, sobre los riesgos de la planta, yo estoy de acuerdo, yo soy ingeniero industrial y he revisado sus informes. Es una planta que tiene todas las medidas de seguridad para considerarse aceptable el riesgo que hay dentro de la planta. El problema es que, a diferencia de Trinidad y Tobago, esa planta tiene que utilizar un aminoducto de 3 kilómetros de largo que va a pasar por el poblado de Topolobampo, de 18 pulgadas de ancho, que según ellos, en su estudio, que no te lo anexaron, el HAZOP, que es el estudio de operación, de mantenimiento, de severidad del daño, dicen que puede ocurrir varias fugas durante toda la vida del proyecto. No una en toda la vida o una cada año, pero sí varias fugas y que van a ocasionar muertos. Pero también viene la cultura de la población, ¿no? Donde dicen, no haga hoyos aquí, a la gente no le importa. La última calificación que hicieron los técnicos alemanes es que era inaceptable el riesgo del aminoducto, donde corre el amoníaco. Para darte un ejemplo, aquí en México, actualmente el amoníaco se produce en Coatzacoalcos. Se sigue produciendo amoníaco, son como 400,000 toneladas al año. Y ese aminoducto se lleva de Coatzacoalcos a Salina Cruz, pasa por la selva de Chiapas, es cuando mucho 10 pulgadas de ancho, 9 pulgadas de ancho, ha tenido muchas fugas, nada más que está en la selva, y la gente que le ha tocado pues ha fallecido. Ahora imagínate eso de 18 pulgadas de ancho, por 2.200 toneladas diarias de amoníaco, y pasando por una ciudad, y pasando por Topolobampo. Para el crimen organizado es una bomba de tiempo. Si alguien quiere hacer daño y le hace un agujero ahí. Y se acabó. A ver, Alejandro, como punto de vista final, ¿qué deja todo esto que estamos viendo en relación a esta planta de amoníaco? Yo creo que deja el llamado a los grupos que se han organizado en torno a la defensa de esas áreas ecológicas y en torno también a la sociedad
sinaloense y particularmente del norte a no bajar la guardia, a seguir luchando como si esto, como si no fuera a haber una decisión a favor. Hay que esperar la decisión a favor y cantar victoria. Yo recuerdo mucho el caso de Playa Espíritu en Teacapán. Cuando se planteó que ese proyecto iban a hacer ahí, hubo un levantamiento social de los pueblos originarios ahí, porque primero, Toledo les había quitado la tierra a estos pueblos originarios y se la apropió. Segundo, Toledo se la vendía al gobierno Felipe Calderón en un sobreprecio enorme, que fue un negocio que hicieron el exgobernador y el presidente, en el turno, el presidente panista. Y se decía que que hay que confiar, yo recuerdo que decían los gobernantes panistas, hay que confiar en el gobierno de Calderón, porque ya no es el PRI, él no es el PRI, es el gobierno de Calderón, el gobierno del cambio. ¿Y qué pasó? Hicieron el negocio. Y ahora andan diciendo cómo fue que lo compraron. Hicieron el negocio y ¿de qué sirve? Es como si hubieran echado todos esos miles de millones de dólares a la basura. No sirve para nada, pero sí hicieron daño ecológico, destruyeron un ecosistema muy importante, se fregaron el plan cocotero, se apropiaron la tierra a los indígenas y ahí está. No hayan que hacer ahorita con Teacapán, con el Centro Integralmente Planeado de Teacapán. Entonces, por eso digo yo que no hay que darle cheques en blanco. Y Alejandro, en el caso de Teacapán se logró la intervención de Ramsar. La organización Ramsar mandó una misión para por lo menos exigirle que bajaran el número de habitaciones y que no construyeran la marina. Así es. En este proceso también estamos nosotros con Ramsar, pero como dicen ustedes, no podemos dejar esto en manos ni de los políticos, ni tampoco de la cuestión legal, porque si no hay una movilización social, si no hay un sujeto social que esté detrás de los amparos, como punto final, por favor, ellos terminarían desistiéndose, serían ganados por los grandes operadores políticos. O sea, necesitamos también el apoyo popular para que los amparos funcionen. ¿Cuál sería tu punto de vista final? Bueno, yo finalizo diciendo a los sinaloenses que por el bien de todos, que no exista en Sinaloa esa planta de amoníaco ahí donde la están queriendo construir. Ya había dicho que se debe reubicar a otro lado, pero hay un detalle que me llama mucha atención y causa mucha risa. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la presidencia de la República, dice que él es asesor de la empresa. Pero unos meses antes, su amigo Rubén Félix Hayes compró 5 terrenos en 900,000 pesos. Y el que asesora a la empresa, o sea, Labastida Ochoa, asesora a la empresa para que esos terrenos que valían 900,000 los compren en 101 millones de pesos. O estamos hablando del caso de multiplicación de los panes más grande en la humanidad, o el más alto genio en venta de terrenos, que es Rubén Félix Hayes, o del caso del asesor más mediocre en la historia de la humanidad, que es Francisco Labastida Ochoa, que se mata solito. ¿Cómo yo, asesor, le digo a mi cliente que algo que costó 900 lo compre en 101 millones de pesos? No entiendo eso, yo creo que nadie lo va a entender. Ahí hay gato encerrado. Pillos o hay donde sea. ¿Vale? Ok, estamos llegando al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Usted tiene toda la información. El punto de vista de usted es el más importante. Ya escuchó aquí, solo con su apoyo, solo con que usted se inmiscuya, entre a todos estos problemas sociales, es como va a poder cambiar la situación. A la planta de amoníaco allá en Topolobampo se le dice no, pero todo tendría que ver con la población. La población tiene la última palabra. Es de usted la responsabilidad. Ejerza esta responsabilidad. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta siempre.